donde vamos la gente siempre nos dice, volverá, volverá. Y yo creo y estoy segura que la palabra tiene poder, que lo que uno confiesa con la boca, eso es lo que recibe. Y cada día que lanzamos esa palabra, volverá, sé que se está sembrando una semilla. Hay miles de personas que oran todos los días por nosotros, que oran por nuestra familia, que oran por Juan Orlando. Y sé que van a gozarse con nosotros, a sonreír con nosotros y agradecer a Dios, porque ese volverá pronto se va a convertir en un volvió. Bueno, ha sido un proceso bastante difícil porque de mi familia ha habido constantemente una campaña de descrédito y de odio financiada por sectores oscuros y por grupos opositores políticos. Cuando Juan Orlando recibió el país, y si me voy un poquito más atrás, desde que él fue presidente del Congreso, comenzó a tomar muchas medidas orientadas a recuperar la paz y la seguridad en el país. Y obviamente estas medidas alteraron la situación que el país enfrentaba para bien de Honduras, porque Honduras en aquel momento era catalogado como el país más violento del mundo, con una tasa de homicidios altísima, el tema de los secuestros, la violencia, los grupos del crimen organizado. Y poco a poco, con las medidas que se fueron tomando y luego que se implementaron en el gobierno de Juan Orlando, la situación en el país mejoró en cuanto a la inseguridad. Hola a todos, bienvenidos al podcast de Honduras Hoy. En esta ocasión nos acompaña la ex primera dama de la nación, doña Ana García de Hernández, y también abogada. ¿Qué tal, doña Ana? ¿Cómo se encuentra? Gracias por el espacio, Valeria, por poder participar hoy con ustedes en este podcast. Y pues gracias a Dios estamos siempre con mucha fe, con mucho optimismo, sobrellevando las circunstancias que nos toca enfrentar, pero con la convicción en Dios de que vamos a salir bien. Muchas gracias por aceptarnos en su casa, ha sido usted muy amable. Doña Ana, quisiéramos conocer un poquito sobre su historia, su matrimonio con Juan Orlando, cómo se conocieron, cómo él la enamoró a usted. Cuéntenos un poquito más. Sí, bueno, con Juan Orlando vamos a cumplir este próximo 3 de febrero 34 años de matrimonio y fuimos novios más o menos 2 años. Ha sido una historia pues de una familia muy unida, que Dios nos ha permitido tener 3 hijos, ya tenemos 2 nietas, Juan Orlando tiene una hija mayor, entonces son cuatro en total, 3 niñas y un varón, y ya tenemos dos nietas. Nos conocimos en la Facultad de Derecho, ambos estudiábamos Derecho. Entramos el mismo año a estudiar en la facultad, sin embargo nos conocimos hasta como 2 años y medio después. ¿Qué se siente convivir 2 personas de la misma profesión? Pues fíjese que ha sido bonito, pues y eso es lo que le quería comentar, porque nos conocimos ya en la facultad y desde entonces pues compartíamos un interés en común, que es el derecho. En aquel tiempo él era candidato a presidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho y comenzamos a hacer una bonita relación. Tuvimos nuestros altibajos como todos, éramos bastante jóvenes. Cuando nos casamos Juan tenía 21 años y yo tenía 20 y desde entonces pues hemos compartido la pasión por lo que hemos emprendido juntos. El derecho fue una de estas y también la política cuando él entró en política. Es desafiante porque obviamente nos complementábamos en los enfoques que teníamos de diferentes temas desde la perspectiva del derecho, pero creo que Juan Orlando rápidamente se fue más enfocando en la parte política y yo me quedé más en la parte legal, pero siempre ha sido bonito podernos complementar en todo lo que hemos hecho. Entender de lo que estamos hablando y apoyarnos uno al otro. La política suele consumir mucho tiempo de sus vidas. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil ha sido lograr ese balance durante 34 años y mantenerse firmes hasta el día de hoy? Fíjese que ahí es tener la disciplina y como usted lo dice es el balance, porque la política es una actividad que lo consume por completo en el interés a uno, en el tiempo y yo siempre le digo a quien me pregunta que cómo lo ve usted como esposa en la actividad política y siempre mi consejo es hacia todas las esposas que me están viendo, si sus esposos entran en política, apóyenlos. ¿Por qué? Porque si ustedes se quedan por fuera, se van a quedar por fuera de una actividad que es
que consume el tiempo, que consume toda la atención, y lo mejor es estar de la mano apoyando a su esposo o a su esposa, ¿verdad? Porque los dos pueden entrar en política. Entonces, el balance de entender que todo en la vida tiene que tener su dimensión, su medida, aterrizado siempre a tierra en todos los aspectos. Y creo que con Juan Orlando logramos mantener ese balance en cuanto a nuestra vida pública, pero también a nuestra vida privada, con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestro matrimonio, poder sobrellevar las presiones que significan la exposición política y la vida pública, pero compensarlas con ese tiempo en común, con ese tiempo de intimidad, de familia, de pareja. Eso nos ha ayudado mucho, y pues ahora, en medio de todas esas dificultades, creo que eso todavía se afianza más, el hecho de que uno debe balancear su vida y saber la importancia de que todo lo demás va a pasar, pero lo que siempre permanece, amigos van, amigos vienen, pero la familia es la que siempre permanece, y es el primer, como dice la Biblia, es el primer ministerio que Dios nos da, es cuidar a nuestra familia. Sí, sin duda para Juan Orlando Hernández, ustedes son una terapia quita estrés, una terapia para ser mejor persona, para dejar un poquito al lado toda la vida profesional y política y el estrés que eso puede significar. ¿Cómo Juan Orlando Hernández se encuentra, o él suele encontrar su paz mental, su paz emocional? ¿Qué actividades hace él, sobre todo ahorita que está recluido? ¿Cómo él trata de sobrellevar toda esta situación? Bueno, mire, yo siempre veo esto como un tiempo en nuestras vidas que va a pasar, y que Juan Orlando pronto va a volver con nosotros. Y lo que hacíamos siempre y lo que hemos hecho a lo largo de nuestras vidas es tener ese tiempo de, digamos, de nosotros como familia. Nos gusta mucho irnos a Gracias, allá compartir en el campo. Juan Orlando es un hombre de campo, donde le gusta el trabajo de la tierra, ver los animales, el cultivo. Todas esas cosas son las cosas que a él más lo apasionan. Al igual, siempre ver televisión, ver las series. Era como un espacio para poder desconectarse de toda la actividad y de todas las demandas que representa dirigir un país como Honduras. Hoy día, obviamente, la situación es muy difícil. Una de las cosas que nosotros procuramos es apoyarlo siempre en que tenga suficientes libros para que él pueda estar leyendo. Ha desarrollado muchísimo la lectura, siempre le ha gustado, pero hoy más que nunca mis hijas pues siempre están pendientes de qué libros quiere él que se le envíen, porque sí se le pueden enviar libros. Obviamente tiempos de oración, tiempos de poder tener esa comunión con Dios y estar concentrados también pidiéndole su dirección y apoyo. Y al mismo tiempo, cada vez que hablamos, pues buscar ese espacio para saber cómo está él, cómo estamos nosotros, cómo está su salud, cómo se siente, y poder compartir, aunque sean esos pequeñitos detalles o esas cositas que pues nos hacen por un momento olvidar todo lo difícil que estamos viviendo, pero que nos llenan de esperanza de saber que pronto esto también va a pasar. ¿Cuán seguido mantienen comunicación ustedes? ¿Hablan todos los días? Fíjese que ha sido un aprendizaje, porque él tiene cierta cantidad de minutos al mes que puede llamarme por teléfono, y los tenemos que administrar con mucha sabiduría. Han habido meses que nos hemos quedado sin minutos, y al final del mes pues ya no podemos hablar más que un minuto al día, y eso es bastante difícil. Pero en medio de eso, como le decía yo a alguien el otro día, y creo que saqué un video sobre esto, es cuando uno aprende que esos pequeños momentos uno también tiene que agradecerlos. Un día lo veía yo como casi quejándome y decía, pucha, apenas puedo hablar un minuto con él. Pero después yo misma hice la reflexión y dije, gracias a Dios, porque puedo hablar un minuto con él, porque hay quienes no tienen esa posibilidad, pero nosotros pues hemos aprendido a balancear ese tiempo, y cada día tratamos de tener ese momento para hablar, saber cómo estamos, qué está pasando, cómo está la familia, cómo están todas las circunstancias, y poder mantener siempre ese vínculo, ese contacto. ¿Tiene algún mensaje el expresidente Juan Orlando Hernández para la nación durante estas conversaciones que ustedes han tenido? Hablamos de todo un poco, siempre él me pregunta, otra forma de estar en contacto es a través de correo electrónico, y ahí pues yo sí le puedo escribir todo lo que yo quiera. Obviamente todos los correos son revisados, monitoreados, todas las palabras que uno escribe, bueno, en fin, no hay nada secreto tampoco en lo que nos comunicamos, pero siempre trato de mantenerlo al día en todas las noticias, todo lo que está pasando en el país. Y él, por supuesto,
tiene un profundo amor hacia Honduras, dedicó 8 años de su vida a gobernar este país, estuvo en el Congreso Nacional también por 16 años, o sea, es toda una carrera de servicio para nuestro país y claro que siempre se preocupa por lo que está pasando, por las situaciones del país. No es fácil lo que hoy enfrenta nuestra nación y siempre pues manda esa palabra de aliento y desea pues lo mejor para nuestro país. Por eso trabajó él, para lograr que Honduras saliera del lugar donde estábamos en el tema de violencia, en el tema de inseguridad que vivía el país, en el tema económico, tantos esfuerzos que se hicieron para dejar a Honduras en un mejor lugar, con una vara, como siempre dijo él, con una vara alta en todos los logros que como país se tuvieron. Doña Ana, con la ley de privación de dominio, ¿cómo han ustedes hecho para sacar esta situación adelante? Hablando de temas económicos, ¿cómo se costea la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández? Bueno, ha sido un proceso bastante difícil porque, primero que nada, quiero decirle que de mi familia ha habido constantemente una campaña de descrédito y de odio financiada por sectores oscuros y por grupos opositores políticos. Hay personas que hoy día viven de hablar mal de nosotros y inventan cualquier cosa que se les ocurre, porque ganan de eso. O sea, usted sabe que las redes, el que más seguidores tiene, vende más y puede lograr incluso generar ingresos. Y eso es lo que muchas personas hacen. Otros lo hacen por protagonismo político. ¿Y por qué le digo eso antes de contestarle su pregunta? Porque es importante que el pueblo hondureño que nos está viendo sepa que hubo toda una campaña de descrédito. Incluso organizaciones llegaron a presentar informes diciendo que mi familia era dueña de no sé cuántos miles y millones de millones y no sé cuántas cientos de propiedades. O sea, una cosa horrible en cuanto a las mentiras que han llegado a decir. Cuando vino la situación que hoy vivimos y parte de esta situación fue el proceso de incautación de nuestros bienes, cualquiera lo puede ver, el que quiere informarse de la verdad lo puede conocer, cómo tuvieron que meterse varios miembros de nuestra familia para poder justificar. Cuando digo justificar es todo lo que habían dicho, pues, porque nuestros bienes han estado siempre a la vista, nosotros no tenemos nada de lo que no hayamos nunca declarado, o sea, todo está debidamente documentado, legalizado, y ha sido muy difícil. Esta casa incluso yo tuve que entregarla al banco y ahora pues bajo otras condiciones puedo estar aquí. Ha sido bastante difícil para la familia, para la defensa de Juan Orlando poder costearla. Un día me decía el mismo abogado Colón, me dijo esta frase: Ana, yo entiendo que esta situación ustedes no la causaron porque realmente es una situación que nosotros nunca causamos. Mi esposo es inocente de todas estas acusaciones, pero ahora se convierte en un problema que tenemos que enfrentar. Y ha sido bastante difícil poderlo hacer desde toda perspectiva, desde la perspectiva emocional, desde la perspectiva personal y por supuesto desde la perspectiva económica de poder financiar una defensa en Estados Unidos. Ha sido un desafío constante. Sí, usted menciona siempre y habla sobre la conspiración geopolítica contra el expresidente Juan Orlando Hernández. ¿Por qué se habla de una conspiración? Cuando Juan Orlando recibió el país, y si me voy un poquito más atrás, desde que él fue presidente del Congreso, comenzó a tomar muchas medidas orientadas a recuperar la paz y la seguridad en el país. Y obviamente estas medidas alteraron la situación que el país enfrentaba para bien de Honduras, porque Honduras en aquel momento era catalogado como el país más violento del mundo, con una tasa de homicidios altísima, de una manera difícil vivíamos los hondureños en aquel momento, el tema de los secuestros, la violencia, los grupos del crimen organizado. Y poco a poco, con las medidas que se fueron tomando y luego que se implementaron en el gobierno de Juan Orlando, la situación en el país mejoró en cuanto a la inseguridad. Y todo esto trajo como repercusión, por ejemplo, poco se dice de esto, pero imagínese usted los grupos criminales, el crimen organizado, toda la cantidad de recursos que movían por el país y de repente vieron como Honduras ya no era un territorio amigable para estos grupos delincuenciales. Esto trajo como consecuencia que comenzaran a fraguarse planes de venganza y sumado a esta venganza también una conspiración
geopolítica. ¿Por qué? Porque Honduras era un territorio que era ocupado por diferentes carteles y era ocupado incluso por diferentes organizaciones para facilitar el tránsito de la droga que del sur del continente llega al norte del continente. Y en medio de todo esto vino una campaña de desprestigio permanente que ya le he mencionado. Y no solo porque yo lo diga, sino que porque dirigentes del partido que hoy gobierna lo dijeron en un programa de televisión cómo se había hecho una oferta para poder entregar a mi esposo y sacarlo del país. Obviamente habían sectores de la oposición a nuestro gobierno que les convenía que Juan Orlando estuviera. Entonces, si sumamos la venganza de los mismos narcotraficantes que se sintieron perseguidos, que tuvieron que entregarse, que decidieron vengarse, además el tema político y el tema geopolítico por la situación que significó para todo un mercado de drogas, el hecho de que Juan Orlando se parara al frente a tomar medidas que realmente ayudaron al país a recuperar la seguridad, pero que afectaron la dinámica de grupos poderosos del crimen organizado. ¿Esta decisión de extradición trajo consigo amenazas de muerte a su familia por parte del mundo o de las organizaciones criminales? Y si ustedes continúan bajo amenazas al sol de hoy. Realmente la decisión de aprobar la extradición, quiero dejarlo muy claro, fue una decisión de Honduras propiamente, porque muchos especulan si fue una decisión impuesta. No, fue una decisión del país, que Juan Orlando, recuerdo yo, la comentó con diferentes, en aquel momento, sectores de la sociedad, con las iglesias, con los sectores de sociedad civil, exponerles que era necesario tomar decisiones diferentes para lograr resultados diferentes para el combate a la criminalidad organizada. Probablemente usted, Valeria, en aquel tiempo, hablo del 2010, era un adolescente y muchos de los que nos están viendo no recuerdan lo que era Honduras en aquel momento, pero Honduras era un país que estaba realmente afectado por una crisis de inseguridad terrible, y cuando Juan Orlando llega a gobernar, llega a tomar decisiones. Entonces, decisiones como aprobar la extradición, yo siempre pregunto, ¿creo en ustedes? Y se lo pregunto a quienes me están viendo, que una persona ligada al crimen organizado iba a tomar decisiones como la aprobación de la extradición o como la aprobación de la ley de incautación de bienes, lavado de activos y una serie de medidas, depuración de la policía, aprobación de la tasa de seguridad. O sea, fueron cantidades de leyes que se aprobaron y que se implementaron y que dieron como resultado una mejora en las condiciones. Todas esas leyes trajeron consecuencias, y aún desde en aquel momento que Juan Orlando estaba en el Congreso como presidente y luego durante su presidencia, amenazas constantes a muerte contra él y contra nuestra familia. Y sí, ha sido muy duro saber que nosotros tenemos que tener una vida bastante privada, que no podemos exponernos porque no sabemos el tipo de amenazas a las que constantemente podemos enfrentarnos. ¿Han recibido apoyo por parte del Partido Nacional en estas situaciones difíciles? Cuando usted me habla de que tienen amenazas, aparte de lo difícil emocionalmente que puede llegar a ser la situación, ¿han sentido ustedes apoyo por parte de los miembros del partido? Sí ha habido solidaridad. La base del partido ha sido muy solidaria con nosotros y constantemente alcaldes, diputados, nos hacen sentir ese cariño que tienen por Juan Orlando, la convicción también de que él volverá, porque conocen de cerca el trabajo que Juan Orlando hizo por nuestro país. Aquí realmente esto es como una narrativa que construyeron, muchas veces inverosímil, poder ver cuántas mentiras han dicho estos narcotraficantes, que son los principales testigos que están siendo usados para construir este caso. Pero nosotros estamos seguros que la verdad va a prevalecer, y en ese sentido el partido ha sido de mucho apoyo. Yo recibo llamadas, yo recibo mensajes de cientos de dirigentes a nivel nacional donde nos han dado a conocer siempre su cariño, su solidaridad y su convicción de que Juan Orlando es inocente y saben que pronto volverá. Sí, doña Ana, ahora actualmente la polémica gira en torno a la tardía entrega de la información clasificada. ¿Qué opina usted al respecto? Mire, justo anoche subieron en el docket de información donde está todo el proceso una solicitud a la Fiscalía para poder
ampliar 2 días más la entrega de cierta información y poder cumplir con ciertos requerimientos que el juez Castel les había dado. O sea, del 4 de enero pidieron ampliación y se le dio al 9, ayer fue 9 y a última hora volvieron a pedir otra ampliación para lo que es la información clasificada. Pero también en el proceso mismo, no de la información clasificada, sino que en el proceso de entrega de otro tipo de lo que en el sistema norteamericano se le conoce como discovery, es decir, información de la regla 16 y 3500, y perdón que sea tan técnica porque no es mi intención, pero esta información tiene que ver con todas las declaraciones de los testigos. Por ejemplo, si nominan a alguien como testigo los fiscales, ellos tienen que entregar toda la información que tengan sobre esa persona, sobre de cualquier declaración que haya dado en cualquier instancia del gobierno de los Estados Unidos o cualquier registro que tenga. Entonces, y es ahí donde surge la pregunta, y yo la he hecho muchas veces, y justo ayer lo decía, ellos dicen en sus argumentos que tienen años de investigar a mi esposo, pero resulta que a menos de un mes de que debe de iniciar el proceso, todavía de manera tardía están entregando. No solo información clasificada, sino que también descubrimiento que desde hace meses tenían que haber entregado. Entonces, es una situación bastante compleja, bastante injusta y desigual, porque mientras la Fiscalía dispone de millones de recursos, dispone de cientos de personas y ha tenido acceso a esta información desde hace meses atrás, a última hora quieren entregarla porque ellos muy bien saben que no tienen elementos probatorios en contra de mi esposo y que todo lo que han basado sus acusaciones va sustentada en el testimonio de narcotraficantes confesos que tienen un interés en declarar porque a costa de ello pueden lograr una reducción de sus penas, salir en libertad y que sus familias tengan acceso a nuevas identidades y vivir cómodamente sin pagar un tan solo de los crímenes que cometieron en nuestro país. Volviendo un poco en el tiempo, ¿qué opina usted sobre la captura del expresidente Juan Orlando Hernández? ¿Considera usted eso una injusticia? El saber que tenía muchas personas rodeando su casa. Cuéntenos un poco más sobre esa experiencia. Mire, yo creo que esa es una de las experiencias que marcará mi vida para siempre. Recordar ese momento no es fácil. Es un momento lleno de incertidumbre, de temor. Hubo momentos en esa noche que yo pensé que nos iban a entrar a matar, porque el despliegue de fuerzas que tuvieron de más de 600 hombres fuertemente armados, con la plana mayor de seguridad afuera de nuestra casa para capturar a un hombre que en ningún momento dijo que no se iba a entregar. Siempre Juan Orlando dijo, si hay algo, una orden de captura, en el momento que exista, voluntariamente me voy a presentar ante el juez. Pero aún así, esto era un show mediático. Afuera de mi casa habían grúas, como cuando se filma una película. De esa magnitud era el show mediático que quisieron montar. Claro, en aquel momento yo lo veía como una agresión de más de 600 personas afuera de la casa, con turbas rodeando toda esta colonia. Y el temor que vivimos ese día de pensar que en cualquier momento derribaban los portones, que en cualquier momento entraban a matarnos, a dispararnos, fue realmente difícil. Creo que viendo hacia atrás le doy gracias a Dios que esa difícil experiencia solo la tuvimos que vivir Juan Orlando y yo, porque nuestros hijos no estaban en casa en ese día, porque hubiera sido terrible también para ellas, pero todavía hay días que cuando lo recuerdo, no deja de afectarnos a cada uno de nosotros, saber cómo se hizo todo un show mediático, así lo llamo yo. ¿Ordenado por quién? El tiempo lo va a decir por quién. Para que se exhibiera a mi esposo como un trofeo, como a un criminal que no lo es y que se vulneraran todos los derechos de cualquier persona en el país. Los derechos de Juan Orlando fueron vulnerados, simplemente irrespetados por las máximas autoridades que lo exhibieron, que lo encadenaron, que lo engrilletaron, solamente como se hace o como se hacía en la Edad Media. Es más, hubieron muestras de solidaridad de presidentes en funciones de otros países que lamentaron la forma como se trató
de una manera indigna a mi esposo, siendo inocente y habiendo una presunción de inocencia, fue tratado de la peor manera. Si usted va y revisa cualquier red social, se da cuenta que a muchas veces a las personas que son capturadas se les oscurece la cara, se les cambian sus facciones para respetar ese principio de inocencia. Pero en el caso de Juan Orlando no solamente no lo hicieron, sino que más bien fomentaron que era la misma autoridad la que estaba grabando, filmando y mandando al mundo las imágenes de un presidente de Honduras. O sea, es como que el mismo país demostró con saña, con maldad, la forma de que tratar a alguien que merecía respeto y que merece respeto por un principio de inocencia. ¿Considera usted que se le violentaron los derechos humanos? Sí, sí se violentaron sus derechos humanos en el proceso a la vista y paciencia de las máximas autoridades del país en ese momento. Luego, cuando fue llevado detenido a Cobras, el mismo juez que decretó su detención lo hizo a sabiendas de que en ese lugar no tenían las condiciones para garantizar su seguridad. Juan Orlando siempre me contaba que esa primera noche que él estuvo recluido en ese lugar, lo hizo con temor. Tenía personas que en ese momento obviamente él no lo sabía. Después llegó a conocer a quienes estaban con él, pero en aquel momento me cuenta que había una persona, un miembro de la policía, prácticamente apuntándole toda la noche con su rifle y en algún momento la persona como que tendía a dormirse, como es normal, ¿verdad? Y él con el temor de que en medio de lo que se fuera a dormir se le fuera a disparar su... Así era la situación. No tenían la capacidad, no tenían la formación para retenerlo ahí. Nosotros tuvimos que presentar la denuncia a la Comisión de Prevención de Torturas, a CONAPRED. Ellos hicieron algunas correcciones después, porque al principio ni siquiera lo dejaban salir fuera del lugar donde estaba recluido. Y hay derechos que deben de respetarse de cualquier persona. Y uno de los primeros derechos es a no exhibirlo. Y eso es algo que yo condeno realmente, no solo para mi esposo, sino que para cualquier persona que bajo el principio de la presunción de inocencia no debería ser exhibido, como muchas veces lo hacen. Mucha gente creía que el expresidente Juan Orlando Hernández no se entregaría y asumieron que él buscaría asilo en algún país sin extradición. ¿Por qué Juan Orlando Hernández decide entregarse? Juan Orlando es una persona con una formación en valores y en principios y jamás, y se lo demostró al pueblo hondureño durante todos sus años de gobierno, jamás es alguien que rehúye los problemas. Y desde el primer momento que nos dimos cuenta de esta situación, nunca estuvo ni en la mente de él ni en una decisión de nosotros como familia de no enfrentar este problema que estábamos viviendo. Hay muchos que salen, yo recuerdo diputados actuales y muchas personas que buscando protagonismo, porque de eso se trata, de buscar protagonismo para muchos, empezaron a hablar y a mentir y a decir muchas cosas, todo lo cual es falso. Nosotros jamás, Juan Orlando tuvo la intención de salir del país, siempre lo dijo, voy a enfrentar cualquier situación que venga y así lo hizo y así lo estamos haciendo, con la certeza y la convicción de que él es inocente y que aunque este proceso ha sido difícil, ha sido largo, imagínese usted que en Estados Unidos la regla general es que cuando una persona es detenida debe ser sometida a un juicio en menos de 70 días desde que fuera llevado. Y mi esposo ya va a cumplir prácticamente 2 años sin que al día de hoy hayan podido todavía entregar toda la información en la que supuestamente sustentan sus acusaciones. ¿Qué me dice eso? Que nunca las tuvieron, que no las tienen y que, como lo hemos dicho nosotros, esto se basa en un tema político que fue llevado a la esfera legal, una venganza de los narcotraficantes que fue aprovechada por algunos que se sintieron, algunos agentes que se han sentido afectados por las decisiones que tomó Juan Orlando y que vinieron a cambiar la dinámica de trabajo de estos grupos del crimen organizado, que fue bueno para Honduras porque se bajaron los índices de violencia, el tránsito de la droga, pero que obviamente afectó a un mundo criminal que decidió vengarse. Sí, doña Ana, son casi 2 años. Casi 2 años. El tiempo se ha alargado mucho, se ha postergado y postergado. 5 o 6 veces se ha postergado. ¿Cómo han logrado ustedes sobrellevar esta situación como familia? ¿Dónde encuentran fortaleza? Considerando que él era la figura paterna, que estaba ahí todo el tiempo para sus hijas, sus nietos.
¿Cómo qué han hecho todo este proceso, todo este tiempo para sobrellevar tal situación? Ha sido muy difícil, no voy a negarlo, ha sido muy, muy difícil. Em, Como se lo dije al principio, con Juan Orlando vamos a cumplir 34 años de matrimonio y más el tiempo de noviazgo, o sea, es toda una vida compartiendo. Am, toda nuestra vida, todo, absolutamente todo, nuestra profesión, nuestra vida en familia, nuestros intereses comunes, todo, siempre lo hacíamos juntos. De hecho, desde la presidencia, esos 8 años donde él iba, ahí estaba yo siempre acompañándolo. ¿Y por qué? Porque siempre nos ha gustado estar juntos, al igual con nuestros hijos y ahora con nuestras nietas. No ha sido nada fácil sobrellevar esto, emocionalmente ha sido duro. Estar sometida permanentemente en nuestra familia a una campaña de odio. Aquí en Honduras no hay día que el nombre de mi esposo no sea mencionado a través de alguien que lo que busca es dañar y sembrar odio. Y muchas veces lo hacen con el deseo único de sobresalir o de hablar mentiras. En fin, como lo digo yo, al dolor de la separación física, de no estar juntos, de todos los sentimientos que hay de por medio, la carga emocional, de tener que sanar en cierta medida después de toda esa agresión que nos hicieron a nuestra casa, a rodearnos. Todas esas cosas han sido difíciles. También la campaña permanente de odio de parte de algunos sectores no ha sido nada fácil. Y la única forma que lo hemos podido sobrellevar es porque nos hemos tomado de la mano de Dios. Y cada día le pedimos a Dios que nos dé fortaleza, que nos ayude a tener paz en medio de la tormenta. Hay días que la tormenta recia, pero también hemos visto cada día esa misericordia de parte de Dios en nuestras vidas. Y como lo digo yo, hasta aquí Él nos ha ayudado y sé que vamos a salir victoriosos de todo este proceso. Los procesos en la vida tenemos que verlos, como dice Juan Orlando, y como le hemos hablado con mis hijos, como una oportunidad para ser mejores personas. Y si Dios nos permitió vivir esto, es porque Él tiene un mejor propósito. Y cosas buenas van a venir, aún de lo malo, dice la palabra de Dios, que de lo que el enemigo busca para maldecirte, Dios lo cambia para bendecirte. Entonces es la fe la que nos permite todos los días, la confianza en Dios, la certeza de que esto va a pasar y que vamos a salir en victoria y que pronto Juan Orlando volverá con nosotros. Sé que esta pregunta puede sonar un poco difícil, pero ¿se han preparado ustedes para un escenario difícil, un escenario poco favorable a nivel de su veredicto? ¿Han hablado, platicado, conversado con sus hijas, su familia? Nosotros estamos enfocados en la parte positiva y sí, uno tiene que prepararse para los peores escenarios, pero nosotros sabemos quién es Juan Orlando, su trabajo, lo que él hizo por Honduras. Sabemos que no tienen ninguna prueba ni nada que pueda inculparlo y por el contrario vamos a demostrar no solamente que esto se trata de una venganza, que se trata de una conspiración, sino que va a quedar limpio su nombre para que nunca más nadie pueda volver a levantar un dedo acusador de alguien que es inocente y de que lo único que ha hecho es trabajar para recuperar la paz y la seguridad de millones de familias hondureñas que hoy lo reconocen, que hoy el tiempo nos señala y nos da la razón de todo lo que hizo Juan Orlando para el bien de muchas y miles de familias hondureñas. ¿Cómo nace el mensaje de volverá? Pues nace a raíz de lo que estábamos viviendo, una situación muy difícil, un tema donde un día lo hablamos con mis hijos y entendimos que la familia es lo que tenemos y si la familia no se levantaba a hablar la verdad, nadie lo iba a hacer por nosotros. Y comenzamos a hablar la verdad a través de las redes sociales. Mis hijas y yo decidimos que lo íbamos a hacer activamente y comenzamos a mandar ese mensaje de optimismo al pueblo hondureño, a recordarle todo lo que ha hecho Juan Orlando, a recordarle todo lo que se ha trabajado en 8 años de gobierno. No son logros menores los que se tienen. Realmente el país tiene un antes y un después y ahora pues le recordamos siempre al pueblo hondureño quién es Juan Orlando,
todo lo que logró en seguridad, en crecimiento económico, en infraestructura, en desarrollo social y sobre todo que somos una familia, un papá, mamá, hijos y que queremos que nuestra familia vuelva a estar unida. Entonces así surge el mensaje, volverá, como una campaña o como un mensaje de esperanza. Y gracias a Dios hemos recibido muchísimo eco de parte de la población hondureña. Donde vamos, la gente siempre nos dice, volverá, volverá. Nos escriben todos los días, volverá, volverá. Hay un sentimiento eh, de cariño muy grande de parte del pueblo hondureño. Y yo creo y estoy segura que la palabra tiene poder, que lo que uno confiesa con la boca, eso es lo que recibe. Y cada día que lanzamos esa palabra, volverá, sé que se está sembrando una semilla. Hay miles de personas que oran todos los días por nosotros, que oran por nuestra familia, que oran por Juan Orlando. Y sé que van a gozarse con nosotros, como sé que miles lloraron con nosotros cuando pasó todo esto, pero van a sonreír con nosotros y agradecer a Dios, porque ese volverá pronto se va a convertir en un volvió. En estos próximos días, ¿qué podemos esperar del juicio? Bueno, cada día es una nueva situación en cuanto al juicio. Hemos visto que ayer, como le decía antes, la Fiscalía está pidiendo una nueva prórroga al juez para poder entregar cierta información clasificada, pero que al mismo tiempo están entregando todavía otro tipo de información de descubrimiento. Entonces, eso obviamente trae una situación de desventaja, de indefensión hacia las partes que están siendo acusadas, en este caso hacia Juan Orlando. Y recordemos que en este juicio hay 2 personas más que deberían de ir a juicio en la misma fecha. Entonces, nosotros como parte de la defensa, el abogado está permanentemente trabajando y conociendo al día a día qué es lo que está sucediendo. ¿Se esperan tener respuesta esta semana? Esperamos respuesta porque hay algo que sí nos ha preocupado, lo hemos hablado con Juan Orlando y lo hemos hablado con los abogados también, es el hecho de que la Fiscalía fuera de tiempo está entregando información. Y no me refiero únicamente a la información clasificada, que eso es prácticamente como un proceso paralelo que se está llevando en el juicio, sino que también a la información de la regla 16, que tiene que ver con todos los antecedentes que tenía la Fiscalía, y de la regla 3500, que tiene que ver con toda la información en relación a testigos. ¿Por qué esto es importante resaltarlo? Porque el juez Castel emitió desde hace un año, hoy justo un año, una orden donde decía que 60 días antes del inicio del juicio tenía que completarse la entrega de la información. Y hoy estamos a menos de un mes y todavía siguen entregando. Entonces, por eso digo, es una entrega tardía de información y esto pone en una situación de desventaja a la parte de la defensa. ¿Por qué? Porque mientras los fiscales han tenido esta información desde hace mucho tiempo, ya lo dije antes, el juicio ha sido demorado más de 5 o 6 veces. Un juicio que debía de haberse iniciado 70 días después de que mi esposo fuera llevado a Estados Unidos y ha estado 2 años en prisión. Si él estuviera aquí en Honduras, esta situación no se hubiera dado, porque acá en el país hay garantías y una de las garantías es que a los 2 años sin haber iniciado el proceso hay medidas de libertad condicional. ¿Cómo se han preparado para esta situación donde usted menciona que se está presentando información clasificada a pocos días del juicio? ¿Qué planes tienen con el abogado Colón? El abogado ha presentado 2 mociones al juez para pedirle que se entregue información exculpatoria que todavía no se ha entregado. Una de las mociones fue retirada del docket porque los fiscales dijeron que había información clasificada dentro de lo que estaba pidiendo el abogado, lo cual no es cierto. Todo se basaba en relación a los recuerdos y a las memorias que tenía Juan Orlando. Y ese es un punto importante porque hemos llegado al punto donde los fiscales en algún momento pretendían que Juan Orlando ni siquiera pudiera compartir sus vivencias como presidente, las reuniones que él sostuvo con diferentes funcionarios, altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, que eso ni siquiera pudiera compartírselo a su abogado como parte de la estrategia de la defensa. Ahora estamos esperando que parte de la información exculpatoria pueda ser
todavía entregada. Y eso nos preocupa porque, nuevamente lo digo, tardíamente se está entregando esta información que es importante para la defensa poderla ver toda, para poder preparar una mejor estrategia de defensa. Claro que ya se tiene una estrategia, pero es importante conocer qué es lo que la Fiscalía está entregando. Entonces, seguimos conversando con el abogado, él sigue trabajando con Juan Orlando todos los días para revisar hasta el último documento de los que han sido entregados. ¿Cómo recuerda ese día donde recibieron la solicitud de extradición? ¿Qué recuerda de ese día? Bueno, fue como lo dije antes, bastante difícil. Ese día estábamos él y yo en la casa. Había sido un día bastante, digamos, imagínense, 8 años en la presidencia, con mucha actividad. Estábamos readaptándonos o acomodándonos a una nueva rutina de vida. Y ese día recuerdo que no habíamos salido, estábamos aquí tranquilos en la casa. Y más o menos a las 5 de la tarde yo iba a salir a hacer una diligencia y me acuerdo que me cayó un mensajito de alguien que me decía, dicen que que presentaron una solicitud de extradición. Inmediatamente pues vine a buscar a Juan Orlando, él estaba justo aquí en este salón y comenzamos a investigar y luego le confirmaron que se refería a él esa solicitud. Quiero decirle que ese día el sistema jurídico se fue para el traste en el país porque lo que debía mantenerse en secreto lo hicieron público. O sea, desde ese momento comenzó a hacer todo un show, una estrategia de presión política incluso para que sin ninguna garantía de proceso se entregara a Juan Orlando. Fue realmente difícil verlo, entender que estábamos ante un escenario muy, muy, muy difícil donde vinieron a los pocos minutos un contingente de más de 600 hombres. Y yo siempre hago esta reflexión porque algunas veces cuando hay partidos en el Estadio Nacional despliegan menos hombres, menos seguridad que la que desplegaron ese día para venir a rodear nuestra casa. O sea, fue realmente traumático ver aquella demostración de odio y aquella amenaza a nuestras vidas porque no sabíamos lo que iba a pasar. Siempre digo que una de las cosas que nos ayudó, bueno, lo más importante, Dios, que nunca se ha apartado de nosotros, pero esa noche en algún momento los abogados vinieron aquí a la casa y ellos salieron a dar una declaración donde decían que Juan Orlando se iba a entregar voluntariamente. Y quizás eso evitó que se concretaran los planes que yo creo que sí tenían de entrar violentamente contra nosotros. A partir de 2014, según datos del Departamento de Estado, existió una reducción del 95% del trasiego de drogas por Honduras. ¿Estos logros son parte de la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández? Mire, lo que pasó en aquella época, y qué bueno que usted hace la pregunta, es que antes de que en el año 2013 se aprobó la ley de espacios aéreos, donde el país, en este caso Honduras, tomaba la medida legal de que si una aeronave entraba al espacio aéreo hondureño y no se identificaba, podía ser derribada, asumiendo que venía de manera ilegal y que traía drogas. Entonces, esta ley, al ser aprobada, entró en vigencia en el año 2014. Y lo que comenzó a verse a partir de ese momento fue una disminución increíble. Así fue llamado, un milagro, dijo el general John Kelly, que es que en aquel tiempo era el encargado del Comando Sur de Estados Unidos, así como vinieron varios senadores, varios congresistas, aquí mismo a la casa vinieron a reconocer todos los avances que habían existido. En el año 2013, esa cifra es del 2013, el 85% de la droga que iba dirigida a Estados Unidos hacía su primera parada en Honduras. Y en el año 2021, que fue el último año, digamos, activo del gobierno de Juan Orlando, hubo una reducción de que apenas el 4% de la droga que llegaba a Estados Unidos hacía su primera parada por Honduras. ¿Por qué? Porque todas las medidas que como gobierno, como presidente Juan Orlando tomó, ayudaron a disuadir
el tránsito de drogas por el país, para que ya la droga no siguiera circulando en las cantidades que lo hacía en aquel tiempo, y fue algo reconocido. No es un dato que lo da el país Honduras, es un dato que viene del Departamento de Estado y que por supuesto son argumentos para la defensa. Porque mire, cuando uno lee, yo me he dado al tiempo de leer, por supuesto, las acusaciones y muchos de los documentos que son públicos. Los que son privados yo no los puedo acceder. Pero cuando uno lee todo esto se da cuenta que esta es una acusación no solo para mi familia, no solo para mi esposo. Esto habla del país, de lo que somos como hondureños. Y es injusto que después de todo el esfuerzo que pusieron miles de personas, personas que estuvieron y se expusieron contra esta criminalidad organizada, no se reconozcan los logros, porque hay 4, 5, 6, 7, 8, 10 personas, 10 de los testigos que tienen allá en Estados Unidos, que todos tienen una característica en común, que se trata de narcotraficantes confesos que huyeron, que llegaron a acuerdos de negociación con la DEA y con la Fiscalía y que hoy, a cambio de sus declaraciones, pueden reducir sus penas y tener nuevas identidades para sus familias. Gente que tiene un deseo de vengarse en contra del único presidente que realmente ha tenido una lucha frontal contra el crimen organizado. Hay un antes y un después en el gobierno de Juan Orlando. Un antes donde muchos de los que vinieron a gobernar simplemente voltearon a ver a otro lado para no enfrentar el problema que Honduras estaba viviendo, y con el gobierno de Juan Orlando, cuando de frente se aprobaron leyes, se implementaron estrategias que dieron resultados, lo vuelvo a repetir, que fueron calificados como milagrosos por altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, reconociendo la labor que se estaba haciendo, reconociendo el liderazgo de Juan Orlando en el país y en la región para enfrentar un problema que no es exclusivo de Honduras, es un problema regional, pero donde Honduras demostró un liderazgo y un camino a recorrer que nos ayudó a los hondureños a recuperar la paz y la seguridad. La reelección es un tema polémico también. Una vez que la Corte Suprema de Justicia eliminó la prohibición que impedía la reelección, cuéntenos qué motivó al expresidente Juan Orlando Hernández a reelegirse. Bueno, primero que nada, cuando se aprueba por parte de la Corte Suprema de Justicia, siguiendo parámetros de derecho internacional, que son los derechos humanos hoy día de elegir y ser electo, en base a eso la Corte emite un fallo donde autoriza y reconoce el derecho de toda persona para poder ser electo, y no solamente de la persona de ser electo, sino que de los hondureños de elegir, ¿verdad? Se dio un escenario en aquel momento donde el mismo Partido Nacional respaldó a mi esposo en su proceso de reelección. Y yo recuerdo que aquí en este salón estábamos sentados ese día, donde Juan Orlando lo dijo muy claro, que iba a aspirar por una vez más a ser presidente de Honduras, y se inscribió en aquel momento. Se hizo todos los procesos dentro del marco de la ley para acudir a un proceso electoral. Y yo hace unos días revisaba una documentación y justo llegué a este informe de la OEA en su momento, y de la Unión Europea, donde decía que fue un proceso donde participaron 7 partidos que prácticamente validaron con su participación el proceso electoral. Entonces, alrededor de eso se construyó un discurso bastante de odio y empezaron a hablarse de una dictadura. ¿Cuál dictadura? Si fuimos a un proceso de elecciones. O sea, simplemente comenzaron ellos a machacar un discurso de odio, de odio, de odio, cuando los que acusaban de dictadura son los que participaron en el proceso electoral. Entonces, un discurso sin sentido, podría decirlo yo. Juan Orlando ganó las elecciones, fue un proceso bastante complejo, todos lo recordamos, porque hubieron sectores que no estuvieron de acuerdo con los resultados electorales y lo que hicieron fue incendiar el país. Pagaron a maras, pagaron al crimen organizado para traer toda esa convulsión social, y todo eso quedó acreditado y todo eso está ahí documentado y todo eso fue recogido por los mismos organismos que estuvieron siendo observadores del proceso de la reelección.
Finalmente, después de un reconteo de no solamente de las actas, sino que de los votos, de un porcentaje muy alto de los votos que se hizo en público con las cámaras, el resultado dio como ganador a Juan Orlando con una diferencia de más de 50,000 votos, y la comunidad internacional reconoció el gobierno de Juan Orlando. Pero la oposición en aquel tiempo siguieron hablando de dictadura, siguieron hablando de un discurso en el que ya estaban montados y que comenzó a traer una división también y un mensaje de odio. Pero el propósito en aquel momento cuando Juan Orlando decidió, fue una decisión que la tomamos en familia porque no afectaba solamente su vida, sino que la vida de nuestra familia. Decidimos apoyarlo porque creíamos que era bueno para el país, y quiero decirle que sí fue bueno para el país. Cuando uno ve hacia atrás se da cuenta cuántas obras lograron hacerse en beneficio del país, la estabilidad que Honduras alcanzó a niveles, por ejemplo, de la economía, a niveles de la seguridad, a niveles de la inversión en infraestructura, la generación de empleo. Hubieron muchísimos logros que dejaron una plataforma sólida sobre la cual, como dijo Juan Orlando, la vara queda alta para que los próximos gobiernos puedan hacer más y mejor por el país, porque ese es el objetivo. No es destruir al país, es que Honduras siga creciendo y salga adelante. Hoy pues vemos la situación que se enfrenta, no son panoramas fáciles para el país, pero nuestro deseo en aquel momento siempre fue hacer lo mejor por Honduras, y los resultados no son resultados que yo me los invento, quedaron documentados, están escritos de todo lo que logró hacerse para el bien de miles y miles de familias hondureñas. Como primera dama, ¿cuáles cree usted que fueron sus mayores logros? Mire, como primera dama, siempre entendí que mi rol era apoyar para que lo que decidiéramos impulsar tuviera siempre un arraigo institucional. Y desde el primer momento me identifiqué mucho, por ejemplo, con la prevención de embarazo en adolescentes para poder tener una estrategia de país, y trabajamos hacia eso en la creación de un programa de prevención de embarazo en adolescentes. Luego también trabajamos en un programa que me encanta y que quedó con bases muy sólidas, que es el programa Ciudad Mujer. Dejamos construidos 6 centros de Ciudad Mujer a nivel nacional y se han atendido a millones ya a esta altura, creo, de mujeres que han recibido servicios de apoyo para poder estimular a que la mujer, como mayoría de la población que somos, tengamos espacios especializados para apoyar el crecimiento, el desarrollo y sobre todo en temas como violencia contra la mujer. Al igual, el programa Vida Mejor fue un programa que nos permitió llevar ayuda a miles de familias hondureñas para poder apoyarles a salir de la situación de pobreza extrema. Y otros programas más, Criando con Amor, también fue un programa muy bonito que impulsamos de apoyo a la primera infancia para que los niños, desde que están en el vientre de su madre, puedan tener mejores condiciones de desarrollo y estimulación hasta que lleguen a esa primera infancia, hasta que llegan a sus primeros años de escuela. Entonces, hubieron muchos programas en que nos involucramos y buscamos que todos tuvieran un arraigo institucional y que permanecieran más allá de una simple labor de primera dama, sino que con el arraigo de que pudieran continuar. Y pues Ciudad Mujer, por ejemplo, sigue estando ahí. Es un logro de nuestro gobierno que sigue estando hoy día. ¿Cómo sucede la muerte de su cuñada, doña Hilda Hernández? Este es un tema bastante difícil para nuestra familia, porque se trata de la vida de un ser querido, de mi cuñada, y al mismo tiempo de 6 personas más que fallecieron en este accidente. Yo sé que hay mucha especulación y desafortunadamente hay gente que le gusta estar hablando morbosamente, maliciosamente de esto. Se ha dicho tanto, pero la verdad, y siempre lo dijo Juan Orlando y los reportes están ahí, se trató de un accidente, de una situación donde perdieron la vida ella y las personas que le acompañaban. Y es lamentable porque, pues, como familia nos duele
su vida y la vida de quienes estuvieron con ella. Sé que siempre habrá especulación, pero el dolor siempre está ahí, la pérdida también de un ser querido. Doña Ana, ¿cuál cree usted que será el veredicto del jurado? Yo estoy segura porque conozco quién es mi esposo, sé su trabajo, sé que él es inocente y estoy segura de que él pronto saldrá de ese lugar con un veredicto de inocencia. ¿Qué mensaje le gustaría dejar a la audiencia? Bueno, primero que nada agradecer la solidaridad de millones de hondureños que todos los días nos mandan sus mensajes, cientos y cientos y miles de personas que nos escriben a través de redes sociales, que sabemos que nos tienen en sus oraciones, reafirmarles la inocencia de Juan Orlando, decirles que Juan Orlando les manda siempre muchos, muchos saludos a todo el pueblo hondureño, que como familia estamos enfrentando una situación difícil, pero que de la mano de Dios sabemos que vamos a salir victoriosos y que Juan Orlando pronto volverá con nosotros. Estaremos juntos en casa y podremos pues avanzar hacia los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Gracias por su solidaridad, gracias por su cariño y les pido que sigamos orando ahora que se acerca aún más el juicio, pues contar con esas oraciones y esa solidaridad de todos ustedes nos ayuda y nos fortalece como familia. Hemos llegado al final del podcast de Honduras Hoy. Muchas gracias, doña Ana, por recibirnos, por abrir su corazón. Le deseo lo mejor para el país, para su familia y espero que encuentre fortaleza en Dios. Muchas gracias por todo. Gracias a ustedes por quedarse hasta el final del podcast y hasta la próxima.